Gracias por estar con nosotros en un programa especial sobre Vida y Misericordia. Nos encontramos con el director de Vida y Misericordia, precisamente con Fernando Anchustegui. Fernando, gracias por estar con nosotros. Hola Cecilia, muchas gracias a ustedes por invitarme a tu programa. Pues estoy muy contenta de tenerte con nosotros, ya que pues en estos tiempos hace mucha falta hablar de la misericordia del Señor, hablar del Señor de la Misericordia, esta devoción y forma de vida para acudir a Jesús en momentos difíciles. Me gustaría un poquito que le hablaras al público de lo que significa tu apostolado y qué es lo que normalmente haces, Fernando, para entrar en tema. Claro, mira, nosotros tenemos ya 23 años llevando el mensaje de Jesús de la Misericordia y su imagen original, y también la imagen y mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe, también con su imagen original. Y todo esto es para promover la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. También para ayudar a las personas a entender la importancia de los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Y acercar a las personas a esta misericordia de Dios que tanta falta hace en este mundo ahora, ¿no? Fernando, dentro de tu experiencia, ¿cuál es el mayor efecto que tienen las almas hablarles de la misericordia del Señor, hablarles de la misericordia de Dios? Yo creo que son primero una alegría de su corazón, una actitud de confianza, porque siempre la misericordia va a hablar del amor de Dios. Entonces, cuando hablas del amor de Dios, es cuando el corazón del hombre se abre y siente esa paz, esa unidad con el Creador, para que él tenga este acercamiento a Dios, ¿no? Sobre todo, ya teniendo esa apertura de corazón, acercarse a Dios. Si estaba alejado de esa alma se acerca a Dios y sufre una conversión. Fernando, ¿por qué necesitamos de la misericordia de Dios? ¿Por qué es importante? Yo creo que quiero citar al Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II en repetidas ocasiones fue la punta de lanza para todo lo que fue la Divina Misericordia, la devoción. Él decía en varias ocasiones que en ningún momento en la historia, como ahora, el mundo necesita de la misericordia de Dios. En ningún momento en la historia el mundo necesita de la misericordia. El mundo necesita más que ahorita la misericordia de Dios. Entonces, tomando estas palabras del Papa, proféticas, en estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, yo creo que es otra vez mirar al cielo e invocar esa misericordia de Dios, ¿no? Ya durante varias décadas hemos visto cómo el mundo se ha alejado de Dios. Entonces, este es otra vez un llamado a acercarnos al Sagrado Corazón de Jesús, que es la fuente de la Divina Misericordia. Acercarse a la misericordia del Señor, ¿qué significa? ¿Significa pedirle perdón a Dios por nuestros pecados? ¿Significa confesarnos? ¿Qué significa? Así es. Siempre esa confianza, ese acercamiento a Dios, debe ir acompañada de una actitud de arrepentimiento. Que se debe, obviamente que haya un sentimiento de culpa por los pecados cometidos. De hecho, Jesús elogia la oración del publicano que ni se atrevió a levantar los ojos al cielo, ¿no? Y Elías su pecado, de hecho, diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea que la oración llena de confianza y humildad trae la justificación, ya que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Entonces, exactamente, si nosotros queremos invocar la misericordia de Dios, implorar esa misericordia de Dios con gritos fuertes, debemos primero, con humildad, reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. ¿Cuál sería el efecto de reconocernos pecadores e invocar la misericordia del Señor? ¿Qué pasa en nosotros y qué pasa en Dios? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una actitud de soberbia, Dios la rechaza automáticamente. Pero si nosotros acercamos con humildad a Dios, con un reconocimiento profundo de nuestros pecados y de las faltas que hemos cometido en nuestra vida, Dios nos va a abrazar. Es como el Padre misericordioso que recibe al Hijo, ¿no?
el hijo pródigo, ¿no? El padre no dudó porque él decía, he pecado contra ti, contra el cielo, ¿no? Y por eso el padre lo abraza y lo besa, porque llegó con humildad. Si hubiera llegado con soberbia, pues, hijo mío, pues, ni te me acerques, ¿no? Por eso la humildad y el humillarnos ante Dios es importante para que nosotros podamos recibir misericordia. Qué importante es el cambiar de actitud, porque el que se reconoce pecador reconoce a Dios en su vida. El que no se reconoce pecador, pues, no se reconoce pecador porque Dios no está en su vida. Exactamente. Yo platico con las personas, con las mamás que tienen hijos que están alejados de Dios, o en nuestras charlas y conferencias en los países, que lo mejor es siempre rezar por pedirle a Dios que ese hijo regrese a casa, ¿no? Pero no forzándolo, sino el hijo por sí mismo tiene que regresar a Dios, porque nadie puede imponerle a nadie nada, ¿no? Entonces, ni Dios nos obliga a creerle o amarle. Por eso, nosotros debemos de rezar por esa persona para que ese hijo regrese a casa, ¿no? Pero que ese hijo se convierta, pero tiene que tener humildad para que pueda regresar a Dios, ¿no? Para que Dios lo reciba. ¿Qué significaría, además, tener la imagen del Cristo de la Misericordia, esta imagen revelada a Faustina Kowalska? ¿Qué significaría tenerla en casa, tenerla bendita? Ok, es uno de los elementos más importantes de la devoción, junto con la coronilla y la hora de la misericordia. Tener la imagen en nuestras casas, sobre todo una imagen que usted bendecía como sacerdote, trae muchas gracias. Dice, el que venere esta imagen, dice Jesús, el que venere esta imagen y la tenga en su casa, yo le daré gracias por encima de lo que me pide. Entonces, ya nada más de tener esa imagen, tú estás ya recibiendo gracias. Y si tú en tu casa, con tu familia, tienes la imagen y te reúnes a rezar, tanto el rosario como la Divina Misericordia, muchas cosas extraordinarias van a pasar en tu vida. La coronilla de la misericordia, hay personas que dicen que es una oración muy repetitiva, que no les acaba de gustar. ¿Qué les dirías tú a esas personas que no entienden la coronilla de la misericordia, que es bellísima? Pues yo les contestaría a lo que Jesús dice a Santa Faustina. Ya de hecho la oración de la coronilla la puedes hacer en 5 minutos, ¿no? O sea que ni a los más flojos les debe costar trabajo esta oración. Pero dice Jesús que, tú no puedes rezar la coronilla en estos momentos, pero por lo menos sumérgete en pasión. O sea, imagínate, todavía Él nos da una coronilla, una oración tan breve. Él quiere que nos sumerjamos a las 3 de la tarde, en la hora de su pasión, si no podemos rezarla. Pero eso no quiere decir que no la recemos a otra hora del día. Claro. Y recordemos, esta coronilla, al igual que el rosario, es para nuestra santificación, es para ayudarnos a acercarnos a Dios, a vivir esta vida plena, ¿no? Entonces necesitamos ese alimento del alma que es la oración. Nosotros en la coronilla invocamos la pasión del Señor. Por tu dolorosa pasión, o por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y podemos agregar, ten misericordia de México, de nosotros y del mundo entero. ¿Por qué invocamos la pasión de Jesús en la coronilla de la Divina Misericordia? Porque cuando nosotros recordamos la pasión de Jesús, recordamos esta oración es perfecta porque estamos invocando a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Jesucristo. Entonces, cuando nosotros elevamos esta oración, oh sangre y agua que nos hace, el Padre Eterno te ofrece el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, el Padre en el cielo recibe esta oración perfecta y por supuesto que nos va a conceder lo que le pidamos, siempre y cuando sea dentro de la voluntad de Dios. Claro, las gracias que nosotros recibimos, todo lo que recibimos por la encarnación del Hijo de Dios y su vida en la tierra, pero especialmente por su pasión, Fer. Especialmente por su pasión, todo lo que recibimos, que es la salvación, el regresar a ser hijos de Dios y herederos de la gloria,
todas las gracias, los sacramentos, todo, el Espíritu Santo, el conocimiento, lo recibimos por su pasión. Entonces, cuando nosotros invocamos su pasión, invocamos lo más perfecto que ha sucedido en la tierra. Exactamente, nosotros al invocar esas palabras, como decía, es una oración perfecta que se eleva al Padre. Entonces el Padre nos va a llenar de misericordia, el Padre nos va a llenar de su amor, porque le estamos ofreciendo lo que su Hijo hizo por nosotros, por la redención de la humanidad, ¿no? Entonces no nos puede negar nada, porque además dice Jesús, cuando tú reces tu oración, no le podré negar nada al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Así dice. ¡Ay, qué Por los bello! méritos de mi pasión, le voy a conceder lo que me pida. ¿Por qué las 3 de la tarde es la hora de la misericordia y es la mejor hora para rezar la coronilla de la misericordia? Es importante porque obviamente sabemos que a esa hora murió Jesús y en ese momento, después de que muere Jesús y al ver que, porque le iban a quebrar las piernas, le quedaron las piernas a los dos ladrones y después llega Longinos, ve que Jesús está ya muerto, o sea, ya falleció, entonces agarra la lanza, le atraviesa el costado derecho de Jesús y sale esa sangre y agua. Entonces, en ese momento que es crucial para la historia de salvación, nace la iglesia, nacen los sacramentos. Todo lo que Jesús, toda la fuente de la misericordia, inició en ese momento para la salvación del género humano, ¿no? Porque ahí están todos los sacramentos, ahí está el sacramento del bautismo, de la confesión, del matrimonio, la unción de los enfermos, todos los sacramentos ahí están. Y los sacramentos, como sabemos, son los medios de santificación, ¿no? Porque si no tuvieran sacramentos, pues ¿cómo se salvan? Entonces, esa sangre y esa agua que salen de su costado son la fuente de su misericordia. Es la fuente de la misericordia. De ahí sale todo. De ahí sale todo. Ya Isaías decía, ya Isaías decía en el Antiguo Testamento, decía, sacarán agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y luego en la fuente de Siloé, con la samaritana, ¿no? Yo te daré agua viva, ¿no? Sí. Y culmina en este acto de sacrificio en la cruz. Jesús abre su corazón de par en par y nos entrega esa agua viva. Sí. El agua viva es su misericordia. El agua viva es su misericordia. Haz de cuenta, nosotros, la fuente de la misericordia es el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y que hay una devoción muy, muy fuerte. Sí. Pero esa devoción del Sagrado Corazón se une íntimamente con la devoción de la Divina Misericordia, porque el resultado que sale de esa fuente de vida es la Divina Misericordia. Por eso, siempre digo, Sagrado Corazón y Divina Misericordia van estrechamente unidos, no los puedes separar. O sea que cuando decimos... Perdón. Tú eres una devota del Sagrado Corazón, pues también tienes que ser de la Divina Misericordia, no los puedes quitar. Claro. Bueno, estas dos devociones tan fuertes en el mundo tienen que ir unidas. Es que cuando decimos, oh sangre y agua que brotaste del costado de nuestro Señor Jesucristo, yo confío en ti, eso es fuertísimo. Así es. O sea, porque es parte de la coronilla de la misericordia. O sea, que todas las oraciones que nosotros decimos son oraciones evangélicas, es decir, que están en el Evangelio, o sea, la composición, ¿verdad?, de la coronilla, y son palabra plena, es decir, cuando nosotros invocamos la pasión del Señor, estamos invocando una palabra plena que tiene un efecto en nuestra alma y un efecto en el alma de los demás. Claro. Y en esa medida que nosotros vayamos rezando la coronilla de la misericordia, vamos a ir profundizando en la pasión del Señor. ¿Cuál es tu experiencia en todos estos años, que no sé, son como 30 años en los que te has dedicado a esto, cuando tú rezas la coronilla? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que es una experiencia muy bella porque cuando se está rezando la coronilla, la gente en sus rostros se siente esa sensibilidad de la gente de acercarse a Dios, lo hace de una forma con mucha devoción, ¿no?
y se siente en el ambiente ese espíritu de rogar a Dios desde el corazón. Y muchos milagros han pasado después de que se reza la coronilla en varias partes del mundo que la han rezado, ¿no? Tanto milagros de conversión como milagros, en ocasiones ha habido milagros de sanación física. Te quiero preguntar algo. ¿Por qué es importante cuando la persona está muriendo, está agonizando, rezar la coronilla de la misericordia, aún cuando acaba de morir? ¿Por qué es muy importante? Eso es un tema súper importante, Ceci. Mira, sobre todo en estos tiempos que tenemos tanto enfermo en el mundo, mira, cuando Jesús le dijo a Santa Faustina que por favor se rezara la coronilla al lado de un agonizante, porque si nosotros rezamos esta coronilla al lado del agonizante o del enfermo, Jesús se pone entre el Padre del cielo y esta alma agonizante, no como juez justo, sino como Salvador misericordioso. Wow. Entonces, nuestro perfecto intercesor se pone ante el Padre: Padre, ten misericordia de este hijo que está muriendo. Y podemos salvar un alma. Podemos en ese momento, ese pariente o una persona que ni siquiera conozca, por ejemplo, ahorita está la pandemia, rezar por todas las almas que están ahorita agonizando. Sí. Reza la coronilla por esas almas. Y el Señor te la toma en cuenta para ellos. ¿Verdad? El Señor te la toma en cuenta para ellos, aunque sea a distancia. Exactamente, porque inclusive acuérdate que la oración, cuando es por otras personas y no por ti o por tu familia, es más perfecta. Claro. Es decir, vamos a suponer que tienes un enfermo en casa, pero ¿por qué no decir, bueno, por mi pariente enfermo, pero también por todos los enfermos del mundo? Hay que ser generosos en la oración, hay que ser misericordiosos en la oración. Claro. ¿No? Vámonos más allá. ¿Qué? ¿Vamos a limitar a Dios? No podemos limitar a Dios. Su grandeza es tal que no lo vamos a limitar nunca. Y regresando un poco al porqué de las palabras, como Dios es la perfecta sabiduría, es perfecto en todo, Él le dictó las palabras que tiene que decir en la oración de la coronilla de Santa Faustina, tal cual. Entonces, debemos de confiar en que esas palabras son unas palabras perfectas que Dios nos da para invocar la misericordia de Dios. Ahora que estamos en casa, nos podemos convertir en apóstoles de la misericordia sin movernos de casa. Si las personas que nos escuchan y nos ven dicen, es que no tengo nada que hacer, es que ¿qué hago? Es que estoy muy desesperado, es que ya llevo muchos días aquí. Ser apóstol de la misericordia podría ser algo grandísimo que puedan hacer rezando la coronilla por todos los agonizantes y los enfermos. Exactamente. O sea, ya desde ahorita, desde este momento, ponte a rezar la coronilla, la Divina Misericordia por todo el mundo. Rézala si puedes, las veces que quieras, en especial a las 3 de la tarde con más fervor, pero rézala muchas veces durante el día y vas a ayudar a esas personas a salvarse, ¿no? Hay que tener confianza, por eso ya hablaremos de la confianza. La confianza es un elemento importantísimo, ¿no? Sí. Pero tú rézala y Dios va a crear milagros. Porque la imagen de la Divina Misericordia tiene gracias muy especiales. Cuéntanos cómo es esta imagen, o sea, qué elementos tiene y por qué da gracias especiales tenerla en casa. Claro que sí. Mira, obviamente la imagen tiene mucho significado, muchos signos, muchos símbolos, que ahorita será muy difícil decirlos todos, pero lo más importante es que esta imagen, sobre todo la imagen original, fue pintada bajo las instrucciones de Santa Faustina cuando Santa Faustina vivía. Entonces, por eso nosotros promovemos esta imagen en especial. Pero todos los elementos de la imagen sí. son eucarísticos. Entonces, nosotros vemos a Jesús con la mano izquierda levantando su pecho, con la mano derecha levantada, bendiciéndonos. Sí. Y de su corazón, de su sagrado corazón, salen las gracias, sale la fuente de vida, que es su sangre y su agua, y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sangre y agua, Eucaristía.
Sí. Por ejemplo, el agua que purifica, el agua que sana, el agua que es vida. limpia, ¿no? La sangre, que es la reconciliación de los pecados, la sangre de los mártires, todo eso es eucarístico. Por eso, la imagen, cada vez que veneramos esa imagen, recibimos esas gracias, porque es eucarística, recibimos esos sacramentos que necesitamos. A mí lo que me impacta mucho de la imagen son, además de estos elementos que son preciosos, es que sale de la oscuridad hacia la luz, que eso es maravilloso, y también me impacta su mirada que no es una mirada altiva, sino súper misericordiosa. ¿Tú qué piensas al respecto? Es muy importante eso, mira, otra de las características de la imagen es Jesús, en esta imagen nos está viendo desde la cruz. Él dice, mi mirada en esta imagen es igual a la mirada desde la cruz. Entonces vemos sus ojos viéndonos con misericordia desde la cruz, ¿no? Y en esa imagen Jesús entra al cenáculo, él no tiene que abrir puertas, él entra, se le presenta el día de la resurrección a los apóstoles, que les dice, la paz esté con ustedes. Entonces, hagan de cuenta que esta imagen es la reproducción fotográfica de cuando Jesús entra al cenáculo el día de la resurrección. Y otros días después también. Jesús, de repente, todo el mundo estaban un poco más contentos porque ya habían visto hace una semana al Señor, pero también llega, finalizar, ¿qué les dice? La paz esté con ustedes. Levantando a quienes perdonan los pecados y les quedarán perdonados, a quien no se les perdona, les quedarán sin perdonar. Y en este momento, en ese día, nos deja el sacramento de la reconciliación. Entonces, la mirada del Señor es como cuando si nos estuviera viendo, o sea, hacia abajo, nosotros abajo viéndolo y Él crucificado. Es correcto. O sea, que es una mirada de una misericordia grandísima, aunque no se ven sus ojos totalmente abiertos, se ven como a medio abrir, obviamente, porque está viendo hacia abajo, pero es bellísimo. O sea, cuando uno hace un acercamiento a esa imagen, ve cosas maravillosas, o sea, ve una paz, una serenidad, un amor, o sea, una humildad que deja pasmado al que lo mire. Sí, y haz de cuenta que ubiquemos a Jesús en la cruz también, ¿no? Sí. La cruz que dijo, nos mira con misericordia, como nos está viendo en esa imagen de la Divina Misericordia, nos mira en la cruz también con misericordia. ¿Y qué nos dice? ¿Qué les dice a todos los seres humanos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. La fuente el más grande de su misericordia es el perdón. Sí, él no nos dijo, ustedes van a ver, ahorita les voy a mandar 10,000 rayos, ¿no? ¿no? Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso es importante que en nuestras vidas perdonemos a los demás, porque si Jesús nos perdonó en la cruz y nos mira con misericordia en esta imagen, tenemos que presentarle este perdón a los demás. Claro. Dice Jesús, si ustedes perdonan las ofensas a los demás, yo les perdonaré las ofensas en el día de la muerte. Si ustedes no perdonan las ofensas de los demás, yo no seré misericordioso con ustedes. Así es. Así es. Así es. O sea que nosotros, para pedirle perdón a Jesús de nuestras faltas, tenemos que perdonar nosotros. Y esa es una gracia muy grande. Y hay que pedírsela a Jesús. Hay que pedirle la gracia de perdonar. Exacto. Y fíjate que ahorita que estamos en tiempos tan difíciles, acércate a tu vecino, acércate a tu hijo, acércate a tu hija, acércate a tu esposa, a tu cónyuge, acércate a quienes tú tengas algún problema y pídeles perdón. Quizá ellos no te perdonen, pero tú ya pediste el perdón. Y también, además, perdónalos, y si ya fallecieron, perdónalos de todas maneras. Así es, exactamente. Si ya fallecieron, espiritualmente, miren, Jesús, ya perdono a esta persona que me hizo tanto daño, la perdono, la dejo ir. Fíjate que... El beneficio es para nosotros, ¿eh? O sea, sí. El beneficio del perdón es para nosotros también. Claro, es un beneficio para nosotros. Nuestra santificación. Claro. Oye, fíjate, Fer, que nosotros tenemos aquí una iniciativa
en Mundo Católico de hacerle llegar a las personas, ya sea que lo recojan o que se los mandemos, siempre y cuando no sea solamente una, ¿verdad? Imágenes donde está la Virgen de Guadalupe y está la Divina Misericordia. Las tenemos benditas por sacerdote. Y cuando hablé contigo me dijiste que podíamos disponer de algunas más y podemos hacerlas llegar a los destinos para que las tengan en sus casas y las tengan y las puedan poner también incluso en sus ventanas o en sus puertas y puedan rezar la coronilla de la misericordia, porque ahí viene la coronilla de la misericordia. ¿Sería posible contar con esas imágenes? Sí, con todo gusto. Como hablamos el otro día, yo te voy a mandar hasta algunas cajas de estas imágenes dobles, con sus dípticos, para que tú las tengas y las puedas regalar. Con mucho gusto. Y nosotros vamos, ahorita tenemos algún stock. Si tú me escribes a ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, mándame tu dirección completa con tu teléfono para yo podértelas mandar. El día de ayer mandé 7 u 8 envíos a diferentes partes de la República Mexicana y me da mucha alegría poderlo hacer porque pues estas personas recibirán, no les mando una sola imagen, les mando unas 100 o un poco más para que la repartan en su comunidad, en sus grupos, con la gente que pues sus familiares y amigos, las personas con las que trabajan, para que invoquen la misericordia del Señor y aprendan a rezar la misericordia. Y además les mando por correo las imágenes de manera digital y se les mandan las oraciones, incluyendo la consagración y la entronización de la Virgen de Guadalupe y del Señor de la Misericordia o del Sagrado Corazón de Jesús, lo cual se me hace hermosísimo y permite a las personas pues empezar a realizar un cambio dentro de sus casas. Así es. No, y qué bueno, porque además tiene la oración de la coronilla atrás. Así es. Ahí ya no va a haber excusa de que no me la conozco. Ahí está la oración de la coronilla atrás para que la reces diario, ¿no? Además es muy sencilla y tú mismo lo puedes encontrar en internet, cómo se reza la coronilla. Aquí en la estación tenemos un audio y un video donde está Rosario Echeverría diciendo cómo se reza la coronilla de la misericordia y los beneficios de rezar la coronilla de la misericordia. Así que, y que tiene muchísimas vistas, muchísimas. ¿Por qué? Porque la verdad es que la Divina Misericordia es algo que todos debemos invocar. Todos debemos invocar la Divina Misericordia, todos debemos tener una imagen en nuestras casas, todos debemos pedirle perdón a Dios y sobre todo en este momento pedirle perdón a Dios, porque los castigos no son los mismos, ¿verdad? O las reprimendas o las consecuencias de nuestros pecados, como lo vean, o las pruebas, ¿verdad? Porque la gente dice, no, Dios no castiga. Bueno, pues el Antiguo Testamento está lleno de un montón de reprimendas de la casa de Dios, es decir, que Dios, cuando su pueblo se salía de cumplir su voluntad, pues el Señor lo ordenaba y llamaba la atención de su pueblo, y esto se llama castigo o reprimenda, la que tiene un padre con sus hijos. A partir de Jesucristo, con Jesucristo viene pues una misericordia y un amor extraordinarios, pero eso no quiere decir que tengamos las consecuencias de esas malas acciones. Y por tanto, llámales castigos, llámales pruebas, llámale como quieras, ¿verdad? Necesitamos de la misericordia del Señor y necesitamos de pedirle perdón por nuestros pecados. Exactamente, porque mira, Santa Faustina, cuando a Polonia le iba a llegar un gran castigo, sí, de repente tuve una visión muy fuerte de Santa Faustina de un castigo que se le veía a Polonia y dijo, híjole, pues voy a rezar esta coronilla que me dio Jesús. Pues empezó a rezar la coronilla y este castigo en su visión empezó a apagarse, cesó, terminó, y ya ese castigo no vino. Imagínense, ahorita ya nos llevó este cocolazo, este trancazo, sí. Pero ¿qué hay que hacer? Es rezar a que no nos den más trancazos y volver a Dios con humildad. Claro. Así como el hijo llega con el papá, es que fíjate que no sé, me fui de farra y llegué tarde y te pido perdón, ¿no? Sí. Igual, nuestro papá Dios quiere que regresemos a Él a través de esta devoción, a través de la oración, a pedirle perdóname porque he pecado. Ahora, hemos pecado y muy gravemente, ¿no? Ahora, la realidad es que cuando nosotros tenemos un sufrimiento, cualquiera que sea, o una carencia, o una necesidad, o cualquier tribulación personal o familiar, nos acercamos más a Dios. Eso es real. Eso es real. Entonces, el Señor no permite el sufrimiento porque dice, ay, ahora los voy a castigar para que sufran.
¿no? O sea, el objetivo no es que suframos, el objetivo es que nos convirtamos. Sí. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, que el Señor no permite el sufrimiento por hacernos pasar un momento malo, sino para ayudar a nuestra alma a recapacitar. Y si en este momento no tenemos las misas, las comuniones, las confesiones ordinarias, que son una gran gracia, entonces el Señor, ¿qué nos está diciendo? Aquí está mi misericordia. Claro. Reflexiona, estás en casa, estás con tus familiares o estás solo, cambia de actitud, porque fíjate que el día de ayer, que ya me quedé solita, o sea, en el día tuve algunas cosas que hacer y sí tuve interacción con algunas personas, pero no creas que una interacción continuada, sino pequeña, y ya que me quedé sola, un pensamiento venía a mí, como ¿tú también me vas a reclamar? O sea, ese pensamiento venía a mí y de manera recurrente decían, no, yo no quiero reclamarte, al contrario, me siento honrada de todo lo que me has dado, me siento agradecida y hay que estar agradecidos. ¿Y qué le vamos a reclamar a Dios? Si nos merecemos todo lo que está pasando. Fíjense, han muerto por coronavirus, Fernando, escúchame, es de casi 44,000 personas. ¿Sabes cuántos niños han sido abortados? Más de 500 millones de seres humanos. Fíjate, 500 millones en cifras oficiales. Así es. Entonces, no estamos minimizando la muerte de nadie, ¿eh? Entendamos, claro. No minimizamos la muerte de nadie. Claro. Pero veamos la diferencia de la muerte de los que tienen coronavirus o tienen la pandemia o cualquier pandemia, y veamos los niños que son asesinados por sus propias madres. Así es. Entonces, y que son sacados a pedazos del vientre materno. Son los más indefensos. Los más indefensos, los más inocentes, los más puros, y son hijos de Dios. Y nosotros, más de 500 millones, por eso no nos hemos preocupado y queremos que las leyes legalicen el aborto. Así es. Imagínense ustedes el pecado que tenemos, cuánta sangre ha sido derramada. Así es. Simplemente en México deberán ser ya quizá unos 300,000 o 400,000 seres humanos asesinados en México por el aborto. ¿Ustedes creen que contra 40 que han fallecido del coronavirus hay comparación? ¿O los que han fallecido por la violencia en México? Fernando, ¿cuántos han fallecido por la violencia en México? Así es. O sea, es una cantidad equivalente al aborto. Así es. Entonces, nosotros creo que tenemos que meditar y tenemos que ver cómo revertir con la oración, con el sacrificio, con la penitencia, con la coronilla de la misericordia, la peor pandemia que hay, el peor genocidio, que es la muerte de los inocentes, sin que nadie diga nada. Porque no ha habido ningún país que diga, ¿sabes qué? Basta ya del aborto. Porque si toda vida vale, toda vida es súper importante, la vida de los niños es súper importante. Sí, es muy claro que una de las razones por las cuales Dios permite esto es por este asesinato de los más inocentes en el vientre materno, ¿no? El pecado del aborto es el pecado más abominable para Dios. Es el pecado más grave para el trono de Dios. Eso le dijo Jesús a Santa Faustina. Imagínense ustedes. El aborto es el pecado más abominable para el trono de Dios. Por eso vienen estas calamidades, por eso estamos sufriendo esta pandemia, y es muy claro. Y si no reaccionamos y seguimos permitiendo que se pasen leyes a favor del aborto, que tengamos esa omisión de no denunciar, en fin, no ayudar a una mujer que esté embarazada para que no aborte, eso nos van a contar en nuestro juicio final. Sí. Entonces, sí, necesitamos recapacitar. ¿Quieres que la pandemia cese? Vamos a terminar con el aborto. Vamos a rezar esta coronilla también para que se termine el aborto. Pero en tu oración y en tu acción, no más en la oración, sino en la acción de no dejar que se promuevan leyes en contra de la vida humana.
es sagrada. Ahora ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué está sufriendo Estados Unidos esta gran mortandad de coronavirus cuando ya el presidente Trump ha tomado acciones, muchísimas acciones en favor de la vida, independientemente de toda la cosa política y todo? Simplemente es el presidente más pro vida que ha habido en la historia de los Estados Unidos y quizá de la humanidad. Entonces, la verdad es que tomemos en cuenta el número de habitantes que tiene Estados Unidos, que es inmensamente mayor al nuestro, el territorio que tiene, inmensamente mayor al nuestro, y tomemos en cuenta también la venganza también del enemigo de Dios, porque frenar el aborto en ese país, más todos los abortos que ha habido en ese país, porque ellos tienen casi 70 millones de abortos en toda su historia. 70 millones. Entonces la purificación que tendrá los Estados Unidos va a ser sin límite. Tomemos en cuenta que es la nación, desgraciadamente, junto con China, que más ha promovido el aborto en el mundo. Entonces, pues la verdad es que es algo escandaloso, que duele a toda la humanidad, ni los juzgamos ni nada, ni tenemos que meternos con nadie, simplemente que sepamos que la cantidad de niños asesinados es escandaloso y que como naciones tenemos que purificar también nuestros pecados. Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas aquí, de las actividades que nos hacen en casa, cuando nosotros recemos la coronilla o el rosario, y el rosario, esa hay que rezar la coronilla y el rosario diario, vamos a sumergirnos en acto de desagravio, a ofrecer estas oraciones en acto de desagravio, precisamente por todas las muertes de los niños no nacidos, claro, de los más inocentes. Claro. Entonces vamos a decirle a Papá Dios, te ofrezco esta sangre, esta agua, esta oración de la coronilla, para en desagravio por todos los niños, todas sus criaturas más inocentes que se han matado en la historia de la humanidad. Sí, porque no estamos hablando solamente de los abortos, las guerras, todo esto, ¿verdad? Que ha sido escandaloso y que pues entramos en una etapa, cruzamos un umbral muy, muy delicado. O sea, la verdad es que todos los que conocemos los mensajes de la Virgen en el mundo, todo lo que está ocurriendo, vemos como que con esta pandemia hemos cruzado un umbral muy delicado de la historia de la salvación. Sí, y fíjate que no nada más es el aborto, ¿no? Es todo delito en contra de la vida humana. Sí. El aborto es lo más grave, pero también está la manipulación de embriones, también está el abuso a menores, también está la eutanasia a nuestros ancianos y enfermos. Que adultos ya no los queremos y queremos que se vayan, ¿no? Muy rápido. No, o sea, nadie tiene derecho de quitar la vida a nadie, ¿no? Nadie. Entonces, si la vida humana es sagrada, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y además hemos perdido de vista que si un enfermo sufre, es porque lo necesita su alma. Así es. Entonces nosotros decimos, es que no sufra. Qué equivocados estamos. Porque cuando llegue a la presencia de Dios, dirá, ¿por qué no sufrí más para estar más rápido en el cielo? Exactamente. Entonces, es tener poca visión sobrenatural, aunque a todos nos duele. Todo el mundo hemos tenido personas queridas graves y que están sufriendo a veces, mucho. Y decimos que ya no sufra, porque a veces el nivel es muy alto de sufrimiento. Pero si esa alma sufre, es porque Dios quiere que se vaya directo al cielo y también quiere con su sufrimiento redimir a muchas personas. Y recordemos que el sufrimiento es purificación. Sí, es purificación y salvación. Sí, salvación. Y Santa Faustina decía que ojalá todos los seres humanos entendamos la importancia del sufrimiento en nuestras vidas. Puede ser un sufrimiento de otro índole en tu vida, pero ofrecida a Dios se vuelve una oración pura también. Claro. Cuando es sufrimiento físico, cuando es sufrimiento de una pena, cuando es sufrimiento de una enfermedad, podemos ofrecerla a Dios y esa oración es pura para Dios. San Juan Pablo II, recordándolo en estos días que es su aniversario de fallecimiento, de ir a la casa del Padre, decía, no es que el sufrimiento sea un camino de salvación, es que es el único camino.
O sea que no tengamos miedo, el sufrimiento es connatural a la naturaleza humana, porque tenemos cuerpo, porque tenemos alma, porque tenemos entendimiento, pero sepamos que ese sufrimiento es salvífico. A mayor sufrimiento del cuerpo, mayor glorificación del cuerpo, mayor sufrimiento del entendimiento, mayor glorificación del entendimiento, mayor sufrimiento del alma, mayor glorificación del alma. Por eso cuando nosotros ahorita tenemos la privación de la Santa Misa, Fer, y tenemos la privación de la Eucaristía y de los sacramentos, tenemos un sufrimiento del alma, también del cuerpo y del entendimiento, pero del alma básicamente, y esa purificación del alma nos permite arrepentirnos. Exactamente. Entonces, veamos todo con ojos sobrenaturales, no solamente con ojos humanos. Entonces, me gustaría que nos dijeras un poquito de estas oraciones que quieres compartir con nosotros y que me las vas a mandar para que yo, si me escriben, se las mando, ceciliamundocatólico@yahoo.com.mx, me las mandas y se las mando de manera digital y todas las personas que nos escriban les doy, pero también me tienen que indicar, porque como hemos hecho varias campañas de diferentes cosas, pero de oración, desde luego, me tienen que decir, quiero la imagen de la misericordia, quiero todas las oraciones de la misericordia, y además les mandaré el otro, desde luego. Pero para que me indiquen exactamente lo que quieren, ¿me puedes indicar entonces de las oraciones que nos ibas a compartir? Sí, cómo no, mira, estas oraciones las saco de un librito que se llama Dios Rico en Misericordia, de allá de Cracovia. Ya he tenido la oportunidad de estar dos veces en Cracovia. ¿Cómo se llama? ¿Dios qué? Se llama Dios Rico en Misericordia. Dios Rico en Misericordia, muy bien. Exactamente, que es obviamente también el mismo título de la primera encíclica del Papa Juan Pablo II, que es Rico en Misericordia. Sí. Por eso le pusieron. Y dentro del librito dice, para tener confianza en momentos difíciles, Santa Faustina reza: oh Dios eterno, a quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelva a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometemos a tu santa voluntad. Es el amor y la misericordia mismos. Y por último, para alcanzar la divina misericordia para el mundo entero. Oh amor eterno, abismo de misericordia, oh trina santidad, pero única divinidad, que tienes un seno amoroso para todos. Como buen Padre, no desprecies a nadie. Oh amor divino, manantial vivo, derrámate sobre nosotros, tus indignas criaturas. Que nuestra miseria no detenga los torrentes de tu amor, ya que tu misericordia no tiene límites. Diario 1307. Muy bien, me parece perfecto. Compártenolas para que podamos mandarlas también en un pequeño archivo de Word o lo que sea. Y las mandamos para que ustedes las recen ordinariamente y para que puedan tener esta compañía de la Divina Misericordia, tener la imagen, tener las oraciones, conocer la coronilla, rezarla, ver sus beneficios. Hay mucho, mucho que hacer, sobre todo si puedes adquirir el libro de Santa Faustina, sería increíble. El diario de Santa Faustina Kowalska te va a fascinar. Y además ahí habla Jesucristo de Dios, está autorizado, reconocido por la Iglesia. Esta revelación es una revelación maravillosa que además nosotros celebramos el Día de la Divina Misericordia 8 días después de que tenemos la Pascua. Entonces tenemos el Día de la Divina Misericordia, que es algo precioso, precioso, precioso. La verdad es que aquí en México se hace una celebración súper grande. Yo no sé, ojalá ya aparece ese tiempo. Aparentemente no vamos a estar todavía en casa, pero invoquemos la Divina Misericordia porque esa fiesta es una fiesta de abundantísimas gracias. Así es. Abundantísimas gracias. De gracias que fluyen en ese día. En ese día, ¿quieres agregar algo más a nuestros escuchas? Pues, como lo dijimos, es lo más importante es que nosotros nos reconozcamos pecadores, pedir esa misericordia con humildad a Dios por el perdón de nuestros pecados y con confianza rezar esta coronilla, rezar el rosario, sobre todo por los más agonizantes en estos momentos y por el mundo entero para que esta pandemia cese. Sería muy importante que nosotros pidamos perdón a Dios. Estoy absolutamente cierta, Fer, como tú lo dices,
que si pedimos perdón, las cosas pueden ser muy diferentes, muy diferentes. Oremos por nuestros gobernantes para que le pidan perdón a Dios. Oremos por ellos por su conversión, porque de eso depende muchísimo en cada nación. Pidamos la transformación de la humanidad, que la divina misericordia caiga y bañe al mundo entero, todas las naciones, todos los gobiernos, para que se deshagan de ese espíritu del mal, ese espíritu sin Dios, ese espíritu contra Dios, contra la Iglesia Católica, contra las leyes de la vida y de la familia. Pidámosle al Señor su misericordia para cada uno de nosotros. Fer, muchísimas gracias de haber estado con nosotros. Esperemos grabar algún otro programa en este tiempo de estar alejados del mundanal ruido, ¿verdad? Sino que estamos en más serenidad, y todo aquello que reflexiones, que quieras compartir con nuestro auditorio, pues nos va a ser de muchísima ayuda, como fue este programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ceci, por la invitación, y estoy a tus órdenes. Hasta la próxima, Fer, hasta la próxima a todos los que nos ven y nos escuchan.